Muy buenas tardes a todos, mi nombre es William González, estudiante de la Ingeniería de Telecomunicaciones, estudiante de la UNAD. En el día de hoy les vamos a presentar el si- siguiente proyecto o el siguiente laboratorio para convertir elementos en hash. Esto para crear un hash, para validar la integridad de un archivo, vamos a usar esta máquina virtual de CyberOps. Entonces para esto primero vamos a tener que generar un archivo. Entonces primero entramos como a una ruta para los archivos, creamos un archivo de texto como es este. Ahí vemos que se generó mediante ese comando de cat leader to grandma. Luego pues ya podemos generar el hash en el archivo y pues ahí vamos a usar el SHA-2256 que es un algoritmo de hash. Entonces para generar el hash en el archivo de texto vamos a ingresar el siguiente comando que es open ssl sh256 que es el algoritmo de hashing y el archivo de texto. Y ahí vemos cómo se generó un hash. Entonces, mediante ese hash, pues nos ayuda a verificar la integridad de ese archivo. No solo debe ser texto, también puede ser una imagen, una canción o cualquier otra cosa. Y pues si se cambia el archivo, pues va a generar un hash totalmente diferente. Entonces se podría decir que se vulnera, se valida la integridad del archivo, ¿no? Entonces para el siguiente paso que nos solicitan, vamos a realizar una modificación en este archivo para que se recalcule el hash y pues veamos qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces vamos a modificar el archivo, esto mediante el comando nano. Entonces ponemos el comando nano y seleccionamos el archivo de texto. En esta parte nos piden que aquí cambiemos esta M, bueno, gran, bueno ya lo había modificado anteriormente. Em, Aquí nos piden exactamente de Granma a Granpa. Ahí estamos. Em, Damos control X, guardamos. Listo. Entonces ahí cambiamos esa M por una P, ¿no? Luego de guardarlo, entonces vamos a crearle un hash, ¿no? Entonces vamos a usar el mismo comando que usamos anteriormente y lo creamos. Entonces como vemos en esta parte el hash ya empieza diferente. Hash a grandma def 9. Y entonces aquí empieza igual, solo que empieza con 433. Entonces ahí vemos que se generan dos hashes diferentes al haber modificado el, el archivo de texto que generamos. Entonces eso es una manera de validar la integridad del archivo o es algo que haría un sistema si validara hashes. Em, y pues es una pregunta que nos hacen, ¿no? ¿Qué tan diferente es el hash que se generó? Entonces pues es totalmente diferente porque son números totalmente diferentes de aquí a allá. En la guía también nos indican que se puede usar un algoritmo de hashing con una longitud de bits más larga como el SH2 512. Esto lo usamos con otro comando, entonces podemos crear otro hash, entonces como un hash más largo y lo general vemos que tiene más texto, entonces esos son más eh, componentes que hay que verificar, ¿no? Entonces vemos cómo se crea el hash y pues también nos piden usar un algoritmo de hashing de el SH256 sum y el SH512 sum. Entonces para generar esos hashes vamos a hacer los siguientes comandos también. Es lo mismo, solo que, o sea, se pone el archivo y se pone el algoritmo que se usa, el 256 sum. Vemos que genera un hash y después se genera otro. Listo. Entonces ahí ya generamos dos hashes diferentes. Entonces ahí nos preguntan luego, los hashes generados 256 y 512 coinciden con los hashes generados en los puntos F y G. Entonces, en esa parte, que son los hashes primeros que hemos hecho, donde modificamos
la parte de nano aquí en esta parte. Sería para este, el punto F, 256, con el 256 ohm. Entonces aquí vemos que este empieza por 43302 y este 43302. Entonces ahí consigue. El otro es el 512. Este empieza por 7C3 y el otro también 7C3. Entonces vemos que efectivamente pues sí coinciden con esos hashes del punto. ¿Eso por qué? Eh, los hashes son iguales ya que se utiliza un mismo algoritmo criptográfico, el cual produce que siempre el mismo resultado para un mismo archivo, independientemente de la her- herramienta utilizada. ¿Listo? Por otra parte, en la guía nos piden una verificación de hashes. Nos piden utilizar un hash 256 y verificar la integridad de un archivo que se llama sample.img, un archivo que se descargó de internet. Junto con sample.img también se descargó sample.img sh256.zip, el cual es un archivo que contiene el sh256 computado, calculado por el sitio web. Entonces, para eso vamos a hacer el siguiente comando para mostrar el contenido del archivo sample.img 256. Tira un hash. Entonces ahí vamos. Entonces, listo. Eso nos muestra esa parte. Luego usamos el sh256 para calcular el hash de, del sh256 para el archivo sample image. Entonces generamos aquí un hash base a ese algoritmo de hashing. Y pues ahí vemos que se genera. Y pues nos dice sample.img, ¿no? Entonces, para la verificación de hashes, nos preguntan que si se descargó el archivo sample sin ningún tipo de error. Entonces ahí vemos que pues el archivo sí se descargó pues sin errores, pues ya que el hash calculado mediante el SH256 coincide exactamente con el hash proporcionado por la fuente. Entonces esto indica que el archivo no ha sido alterado ni corrupto durante la descarga, garantizando así la integridad. Entonces siempre que los hashes coincidan significa que el archivo es íntegro, por lo cual no sería pues alterado, ¿no? Y pues eso, una manera de ver esto, pues lo vemos acá, ¿no? En el primero vemos el contenido del archivo, ¿no? C56C. Y al crear el hash en el sample image, vemos C56C. Entonces ahí vemos y pues ya los demás. Si seguimos punto por punto, pues vemos que coincide. Entonces ahí estaría todo correcto. Eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.